Muy buenos días a todos. Qué tiempo especial. Cómo he disfrutado con vosotros en este tiempo de alabanza. Amén. La presencia de Dios es real en nuestro medio. Amén. Siempre es un privilegio poder venir y estar compartiendo con la familia en Inca. Compartí esto a los hermanos en la primera reunión. Sí que hacía un tiempito que no venía, pero me siento bendecido de estar con vosotros, compartiendo este momento tan bonito y tan especial. Hoy quiero estar compartiendo la palabra del Señor y me gustaría poder hablar de algo que Dios me viene hablando a mí de manera personal. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido un encuentro con Cristo. Amén. El Señor ha transformado nuestra realidad, nuestra vida. El Señor nos ha permitido caminar con Él y seguimos en este proceso, caminando. Y en medio de este camino ocurren cambios, transformaciones en nuestra vida. Y me gustaría hoy poder compartir con la iglesia dos aspectos que lo he encontrado en la palabra que reflejan la verdad en la vida de aquellos hombres que han tenido un encuentro con Dios y que han aceptado el desafío del Señor. El desafío de transformarse en discípulos de Cristo. Amén. En realidad esta palabra, o lo que el Señor me viene hablando, está dividido en 4 aspectos. El primero es el pecador, el segundo es el discípulo, el tercero es el amigo de Cristo y el cuarto es el testigo fiel. Amén. Pero hoy solamente vamos a hablar en los 2 primeros aspectos, que es el pecador y el discípulo. Si me quieren acompañar en el texto que está en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, la palabra nos dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando pasaba en el video ese de José Manuel en Guatemala, yo decía: Señor, gracias, porque ya tengo la introducción de la palabra. Aquí hemos visto distintos obreros, pastores, misioneros, personas que han conocido a Cristo un día, han caminado con Él, empezaron a transitar este camino con el Señor y pasaron por un proceso de transformación hasta el momento que, como discípulos, han aceptado el reto que Dios había hecho en sus vidas. Amén. Pero todos ellos empezaron como tú y como yo. Todos ellos han tenido un primer contacto con el Señor viviendo en una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Pecadores. Todo hombre que tiene un acercamiento a Cristo, su condición es una condición de pecador. Amén. Y nosotros podemos encontrar en los evangelios la realidad de todos aquellos que seguían a Cristo, que caminaban con Él. Y yo quiero enfocarme hoy en ese grupo más íntimo, aquellos 12 hombres que fueron llamados y comisionados por Cristo. Todos ellos también, como nosotros, cuando llegaron a tener el encuentro con Cristo, eran pecadores, apartados de la gloria de Dios, que no conocían esta verdad. Pero el Señor se acerca a ellos. Y aquí estamos hablando de cobradores de impuestos, pescadores, zelotes, revolucionarios en aquel entonces, personas con calidades y características muy distintas, pero el Señor se acerca a ellos y trae un proceso de transformación. Estos hombres fueron el grupo más cercano a Cristo que podemos encontrar en la palabra, cuando Cristo caminaba en este mundo. Y ellos fueron elegidos por Dios para cumplir con un propósito. Y ese propósito, el Señor también te llama a ti y me llama a mí. ¿Cuál era este propósito? Transformar el mundo. ¿Tú estás dispuesto a transformar el mundo? Amén. Como un hijo de Dios somos llamados y desafiados a esto. ¿Qué la Biblia nos habla referente a los pecadores? Pecador es todo aquel que está separado de Dios por el pecado. El término pecador define el estado de la relación de una persona con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de su presencia. No es que Dios no quiera estar cerca del pecador,
Pero el pecado impide al pecador de poder ver a Dios. Impide al pecador de poder relacionarse con Él. En Romanos 5:12 la palabra nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces todo hombre está bajo este yugo del pecado. Pero cuando nos encontramos con Cristo, este yugo es roto. Cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, aceptamos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, reconocemos nuestra condición de pecadores necesitados de su amor, necesitados de su gracia, y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, la sangre de Cristo cubre nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia habla referente a los pecadores. En Romanos 4:8 también dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces ese texto respalda lo que estoy diciendo. La sangre de Cristo va a cubrir nuestros pecados por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos considerados a partir de este momento hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, amén. Pero vamos a ver lo que Jesús piensa de los pecadores. ¿Cuál era la actitud de Jesús cuando se acerca a un pecador? O mejor, ¿cuál fue la actitud de Jesús cuando se acercó a ti y cuando se acercó a mí? ¿Te acuerdas aquel primer encuentro con el Señor? Donde venías roto, necesitado, tal vez con dudas, temores, luchas en su mente, situaciones adversas en su vida. ¿Cómo el Señor se acercó a ti? Siempre que Dios tiene un encuentro con un pecador, lo que podemos identificar en primer plano es la compasión. Él siempre está dispuesto a perdonar los pecados. El Señor se acerca a todos de una misma forma, con esa disposición a perdonar el pecado. Y podemos ver en su interacción con la mujer sorprendida en adulterio, no la condenó, sino que la animó. ¿Qué le dijo el Señor a ella? Vete y no peques más. ¿Qué podemos destacar? Cuando Él habla, vete, podemos ver su misericordia. ¿Qué le está diciendo a ella? No te voy a acusar, no te voy a juzgar, sigue el camino. Y cuando Él dice, no peques más, habla de transformación, habla de un cambio de identidad, habla de una nueva persona que ha nacido a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Esta transformación nos llama a dejar la vieja vida y nos llama a seguir nuestro Maestro. Nos llama a seguir caminando tras sus pisadas. Dejo atrás ser un pecador, condenado, y ahora paso a ser un hombre nuevo, lavado en el sangre del Cordero. Amén. Entonces, antes un pecador, ahora un hijo de Dios. Pero el Señor nos llama a ser hijos, y gloria a Dios por ser sus hijos. Amén. Gloria al Señor por la gracia que nos ha alcanzado, gracia inmerecida. Pero Él nos llama a ser hijos que caminan con Él. Hijos que pasan por un proceso y se transforman en discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. A veces cuando ven estas preguntas tenemos temor de levantar la mano, ¿no? A ver si hay alguna trampa. No, no hay, hermanos. Los discípulos son aquellos, el diccionario nos describe discípulo como persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. También hay otra descripción que dice, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Qué realidad, ¿no? Para nuestras vidas hoy. Vivimos en un tiempo donde las cosas cambian tan rápido. Lo que antes parecía bueno, hoy parece malo, ¿no? Hay tantos cambios en tantas áreas, pero yo quiero decir una cosa, la palabra de Dios no cambia. Lo que el Señor Jesucristo nos habló hace más de 2000 años atrás,
sigue vigente hoy para ti y para mí. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos fieles a las Escrituras. Hombres y mujeres que creen en lo que la palabra nos habla. Amén. En la Biblia, un discípulo es lo que podemos llamar un seguidor, alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Juan el Bautista tenía también discípulos. Entonces podemos ver que habían otros que están en las Escrituras que también tenían discípulos. En este caso, un discípulo de Cristo acepta su llamado. ¿Y cuál es el llamado? A predicar y difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, somos discípulos, amén. Entonces somos llamados a predicar y difundir las buenas nuevas de Jesús. Un discípulo de Jesús también es alguien que le sigue y que en este proceso es cambiado por él. Y que está comprometido con la misión de Jesús. Entonces, seguramente, cuando llegamos a los caminos del Señor, hay cosas en nuestra vida. Pero al caminar con Él, a seguir avanzando en este proceso, el Señor nos va cambiando. Amén. Y nos va transformando. Hace 2 años atrás, yo no era el Jean que soy hoy. Y espero dentro de 2 años adelante, tampoco ser lo que soy hoy. Porque espero ser transformado por Dios. Hay cosas en mi vida que tienen que ser transformadas y cambiadas. No podemos seguir igual. Entonces el discípulo de Cristo son personas que están en movimiento constante con Él. Porque Jesús camina, el Espíritu Santo nos hace caminar, ¿no? Entonces tenemos que caminar con el Señor y seguir avanzando. En Mateo 4:19, la palabra nos dice, y les dijo, eso Jesús dijo, venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Hay un llamado para todos los discípulos de Cristo. El Señor nos llama que vayamos en pos de Él, caminando con Él, y que Él va a traer una transformación en nuestra vida y también nos va a llamar a hacer sus obras en este mundo. Un discípulo de Cristo también es alguien que ayuda a otros a través de su vida y de su testimonio, a que conozcan Jesús, generando relaciones, y así esta persona pueda confiar y seguir a Cristo. Hermano, hay personas que no tienen ningún acercamiento a la Biblia, ni a la palabra, ni ninguna enseñanza referente a Cristo, pero esas personas Dios te ha puesto a su lado. Y tú eres el rostro de Cristo para ellas. Hay personas que te van a estar observando durante mucho tiempo. Hay personas que te van a mirar, no van a decir nada. Y yo creo que aquí podamos, seguramente hay testimonios aquí dentro. De personas que después de mucho tiempo se han acercado a ti y te han dicho, he visto algo distinto en tu vida. Y lo que he visto en ti, yo lo quiero. Él no te ha dicho, yo quiero a Cristo. No, Él dijo, lo que hay. Entonces el Señor nos abre la oportunidad para decir, es Cristo en mí. Y esas personas, por ver el cambio, la transformación, a veces puede pasar en familiares, que han visto el proceso de Dios en su vida, y en llegado un momento han dicho, ¿qué está pasando? Lo que está sucediendo yo también lo quiero. Amén. Entonces, esta es la obra del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión, de este proceso de conocer a Cristo, caminar con Cristo, ser amigos de Cristo, ser testigos de Cristo, habla de una obra completa. Amén. Y cuando nosotros somos llamados por el Señor a acompañar y a cuidar, pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, es asumir el reto de aquello que Dios nos está hablando. Ele lo que incluye en todo este proceso va desde la conversión hasta la maduración y la multiplicación. Entonces a veces nosotros creemos, no, he aceptado a Cristo, todo ya está hecho. No, el Señor nos llama a seguir avanzando. Y cuanto más caminamos con Cristo, dejamos de poner la mirada en nosotros y miramos lo que Cristo quiere hacer por otros. Amén. Bueno, yo quiero compartir con vosotros ahora, porque el Señor a mí me hablaba sobre ser discípulo de manera personal. Entonces, he encontrado 4 características en Cristo que un discípulo de Cristo tiene que tener. Entonces, voy a compartir con vosotros ahora sobre estas 4 características. Y la primera es amar. Cristo amó. Amén.
Cristo amó hasta el punto de entregar su vida por nosotros. Lo entregó todo. Fue un amor incondicional. Dios nos ama. Amén. Y la primera característica dentro del amor, que la he dividido en dos también, que encontramos en la palabra, que Cristo nos recomienda que tenemos que tenerla, en respuesta a una pregunta, Cristo dice que tenemos que amar a Dios. Entonces, un discípulo de Cristo ama a Dios. Y Él dijo en Mateo 22, 37 y 38, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande y más importante. Entonces, un discípulo de Cristo tiene que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. No por lo que Dios nos pueda dar, ni por lo que Dios pueda hacer. Sí que cuando nos hemos acercado al Señor, probablemente hemos llegado esperando que Dios hiciera algo. A menos a mí me pasó. He llegado al Señor con situaciones, condiciones, pero en el proceso ya de haber conocido al Señor y ver cuán bueno ha sido conmigo y cuán bueno es conmigo, todo el amor que ha tenido, que ha enviado a su Hijo a la cruz para pagar por mis pecados, tengo que amar a Dios. Amén. Pero Jesús también nos enseña otro aspecto. Pero la palabra también nos dice en 1 de Juan 4:19, nosotros amamos a Dios, aquí tenemos una respuesta, porque Él nos amó primero. Amén. Nuestro amor hacia Dios va en revelación de entender el amor de Dios por mí. La verdadera fe se demuestra, hermanos, en nuestro amor a Dios. ¿Quer saber si una persona realmente cree? Ama a Dios. Si tú amas a Dios, ahí está realmente tu fe. Amar al Señor sobre todas las cosas. Pero Jesús también nos habla que tenemos que amar a los demás. Jesús en respuesta sobre el gran mandamiento continuó diciendo en Mateo 22, 39, 22 del 39 al 40, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo digo que soy un hijo de Dios, si yo digo que soy un discípulo del Señor Jesucristo y que amo a Dios, tengo que amar al prójimo. Amén. Porque si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, entonces nosotros tenemos que amar a las personas. Tenemos que amar a todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Hay veces que cuesta más que otras, ¿es que sí? Pero el Señor dijo que tenemos que amar. Y a veces son pruebas que Dios pone o permite que estén en nuestra vida para mejorarnos. Para que nos demos cuenta que necesitamos la intervención del Espíritu Santo en áreas distintas. Y Jesús menciona intencionalmente este segundo mandamiento, porque nuestro amor a Dios se demuestra por nuestro amor a los demás. Y está en la palabra. La gente puede decir, yo amo mucho a Dios. Sí, tremendamente la cantidad que amo al Señor, pero ama a tu hermano. Y ahí ya nos quedamos un poco pensativos. Pero el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 4:20, si alguno ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Eso es lo que nos dice. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Entonces yo digo que amo a Dios, pero en realidad no lo hemos visto, pero no amo a mi hermano, que es un hijo de Dios, que es el reflejo de Dios en este mundo. Entonces el Señor nos dice que nos tenemos que amar unos a otros. Amén. El Señor nos llama a caminar en este amor. Juan también citó a Jesús. Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si os amáis unos a los otros. ¿Cómo conocerán que somos discípulos de Cristo? Si ven en nosotros este amor fraternal, este amor de unos por otros. ¿Cómo tus vecinos conocerán que sois discípulos de Jesús? Cuando ven en su hogar amor. Cuando miren y digan, mira, esta familia tiene algo especial. Esta familia tiene algo
que llama tanto la atención es una familia llena de amor. Amén. Seguramente hemos tenido nosotros relación con personas o familias que hemos dicho, ¿cómo me gustaría parecer a ellos? Entonces el Señor nos llama a amarnos. La iglesia de Inca está llamada a vivir en amor. Porque cada vez que una persona entre por esta puerta y encuentre aquí dentro el amor de Dios, no se va a marchar. Amén. Porque ¿qué buscamos cuando estamos lejos del Señor? Incluso cuando estamos en el Señor. Su amor. Amén. Entonces el Señor nos llama a vivir en amor, a vivir en unidad, a amarnos unos a otros. El Señor nos llama a amar esta tierra. Tenemos que amar Inca. Amén. Tenemos, Señor, pon amor en nosotros. El pastor Amaro siempre nos enfatizaba la importancia de recibir un bautismo de amor. Tenemos que orar para que el Señor, para que el Espíritu Santo derrame un bautismo de amor en nuestras vidas. Amor por la iglesia, amor por la obra, amor por la tierra donde Dios nos ha puesto. Amén. Que el Señor limpie nuestras vidas y nos transforme. El siguiente aspecto que me gustaría compartir es el servicio. Los cristianos debemos servir a Dios y a los demás. Un discípulo de Cristo es un siervo, porque Cristo servía. Amén. Esto es importante, porque Jesús en Juan 13 nos dijo que somos siervos y no reyes. El ministerio de Jesús se resume en Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en resgate de muchos. ¿Somos discípulos de Cristo? Entonces tenemos que tener en claro, no hemos venido para ser servidos. Amén. Muchas veces yo estoy en mi casa, ¿y cuál es mi actitud? Yo tengo que me disponer a servir a mi esposa y a mis hijos. Y muchas veces esto es un cambio de entendimiento profundo, porque tal vez hemos venido de tal vez culturas o una crianza distinta, pero el Señor nos llama a ser siervos, ¿no? ¿Y dónde tenemos que empezar? En nuestros hogares. Pero el Señor también nos llama a ser siervos, ¿dónde nos movemos? En nuestro ambiente de trabajo. El Señor nos llama a ser siervos en la iglesia. ¿Puedo venir a la iglesia con expectativa de ser servido? ¿O yo puedo venir a la iglesia con expectativa de servir? Yo vengo a bendecir y a ser canal de bendición para otros. Amén. Debemos dedicarnos a servir a los demás por amor a ellos y para conducirlos a Cristo. Entonces, cuando tenemos esa situación adversa en el trabajo, o cuando tenemos que ser nosotros los siervos, y uno dice, tal vez no es justo, ¿no? Pero cuando miro al Señor, cuando me acuerdo de lo que ha hecho por mí, y de su plan con las otras personas, yo tomo la decisión de ser el siervo, mirando que essas pessoas puedan venir a Cristo. Amém? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que humillarnos, poner la mirada en Cristo y decir, Señor, es para tu gloria y tu honra? Amén. Un discípulo de Jesús también está dispuesto a entregar. Jesús se ha entregado. Lo ha entregado todo. Un discípulo de Jesús está dispuesto a entregar lo más valioso que tiene, a darse por completo. Jesús no ha escatimado nada, hermanos. Él lo entregó todo. Entregó su vida en aquella cruz, entregó su sangre, pagó el precio, dedicó toda su vida para alcanzar, para bendecir. Nuestras vidas, nuestros bienes y recursos deben ser utilizados para promover la agenda de Dios. Amén. No te estoy diciendo que tienes que vender tu coche, no te estoy diciendo que tienes que vender tu casa, no. Te estoy diciendo lo que Dios te ha dado, ponlo al servicio del Señor. Lo que Dios ha puesto en tus manos, usa para bendecir a otros.
Dile, Señor, yo quiero que todo lo que tú me has dado, yo quiero que mi vida esté a disposición para que tu reino se extienda en esta tierra. Amén. Ser canal de bendición. El Señor nos llama. La palabra dice que mejor es dar que recibir, ¿verdad que sí? En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué sus discípulos tienen que hacer? Buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces es una decisión. Es entender que estamos en ese mundo, hemos sido alcanzados por Dios, somos sus seguidores y sus discípulos, y tenemos que preocuparnos por aquellas cosas que el corazón de Dios se preocupa. Si tú dices, Señor, úsame hoy, yo quiero alcanzar a una persona, te lo aseguro, hermanos, que Dios lo hará. Esta es una oración que casi nunca falla. Te despierta en la mañana y dice, Señor, permíteme compartir con una persona. A mí ya me ha pasado que ya era la última hora, volví a mi casa y de repente una luz se encendía. En una charla, en un momento, en el autobús, Dios me ponía una persona. Y es tan maravilloso cuando tú ves la obra de Dios se cumpliendo en tu vida y pudiendo ser canal de bendición a otros. Amén. Pide al Espíritu Santo, Señor, habla a mi corazón, ayúdame a ser sensible a tu voz. Yo quiero poder acercarme a otros, yo quiero que otros puedan acercarse a ti y recibir lo que tú me has dado. Nosotros debemos cuidarnos, hermanos, de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es la creencia de que todo lo que tenemos es para nosotros. Cuando nosotros cambiamos nuestro entendimiento, cuando Dios nos trae esta revelación de lo que Dios nos ha dado, es para ser de bendición, todo cambia. El otro día escuchaba un comentario de una persona que decía que una bendición no es una bendición si no la puedo compartir con otros. ¿Cuántas veces decimos, el Señor hoy me ha bendecido? El Señor me está bendeciendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Expandir la bendición. Amén. Cuando tú invitas a alguien a venir a tu casa, ¿cómo te sientes? Es un gozo, ¿no? A lo mejor está cansado, a lo mejor tiene que organizar todo, pero cuando están en la mesa disfrutando, cuando puedes entregar algo a otra persona, ¿qué hay en tu corazón? Alegría, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser personas dispuestas a dar. Jesús entregó todo, todo. Y los hijos de Dios, sus discípulos, tienen que ser así. En 2 Corintios 9:7 dice que lo debemos hacer con gozo y alegría. No te estoy diciendo que tienes que ir a entregar algo ahora, no. Pide al Señor que te ponga en tu corazón este sentido de bendecir. Amén. Jesús dedicó su vida y ministerio para salvar y transformar vidas. Lo entregó todo sin escatimar nada. Como discípulos de Cristo debemos usar todo lo que Dios nos ha dado para bendecir y propagar el reino de Dios en este mundo. Somos discípulos del Señor. Tenemos que tener una meta. Bendecir. Amén. Porque Dios nos bendice. El Señor no falla. El Señor es fiel. Es maravilloso. Amén. Y hay una característica más, y es la última, que es perdonar. Jesús perdonó. Jesús nos sigue perdonando. Cada día Él me perdona. Jesús en la cruz del Calvario seguía perdonando. ¿Qué dijo? Señor, no tienen en cuenta lo que están haciendo. No lo saben lo que hace. Jesús derrama perdón. Aquel ladrón que estaba en la cruz con Él, el Señor lo perdonó. Amén. El Señor nos llama como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, a liberar perdón. Hay una realidad en nuestras vidas, que son los conflictos. ¿Cuántos han tenido conflicto? Todos tenemos conflicto. En mayor o menor escala, ¿no? Los conflictos son inevitables. Y Dios lo sabe. Pero hay una señal de madurez cristiana.
Y no es lo bien que evitamos los conflictos, porque hay gente que dice, no, yo he aprendido ahora, evito los conflictos. Pero el conflicto va a venir, por un lado o por otro, por más que tú no lo evite, lo intente evitar, en algún momento va a estar ahí. La señal de madurez cristiana es cómo respondemos al conflicto. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo nos ponemos frente al conflicto? Debemos estar dispuestos a perdonar unos a otros y ser perdonados unos por otros. Y esto, hermanos, no es opcional. No es opcional para un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Es un mandato de nuestro Señor Jesús. Y Él dijo en Mateo 6:14, si perdona a los demás sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Mas si no perdoáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una condición aquí. El Señor ya nos perdonó en la cruz, amén. Pero a ser seguidores de Cristo y sus discípulos, hay una condición ahora. Que si perdono, seré perdonado. Y con eso no podemos jugar. Entonces el Señor nos llama a tener en claro que tenemos que perdonar. Y el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Pero yo sé que hay situaciones muy duras y muy difíciles. Y yo no estoy aquí y no quiero que te sientas juzgado, no es esto. Pero el perdón es decisión. Tú puedes mirar a Cristo y decir, Señor, me duele, fue muy duro y me ha lastimado tanto lo que me han hecho, pero yo decido perdonar. Porque tú me pides que perdone. Y yo confío en la obra de tu Espíritu en mi vida. Yo confío, Señor, en lo que tú vas a hacer y lo que has hecho en mí. Muchas veces empezar este proceso del perdón cuesta. Pero una vez empezado, cuando tú dices, Señor, yo perdono, va a haber un proceso de sanidad y restauración en tu corazón. Y muchas veces la persona no tiene una respuesta buena hacia lo que tú estás haciendo, pero no hay problema. Tú te estás liberando de esta carga. Amén. Y lo que tienes que hacer es orar por la persona. Pero tu decisión de perdonar es personal. Es tu decisión. Y cuando yo decido en perdonar y confío en la obra de Dios en mi vida, Dios me libera del resentimiento y soy sanado. ¿Cuántas veces nosotros estamos bajo el yugo del resentimiento? Voy a pedir al ministerio de alabanza que puede estar pasando a los hermanos. ¿Cuántas veces somos cautivos a un rencor? Pero nosotros somos los discípulos de Cristo, amén. Y el Señor nos dará las fuerzas para seguir adelante. El Señor nos dará las fuerzas para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Entonces nosotros somos hombres que han tenido un encuentro con Cristo, transformados por su gracia. Somos hijos de Dios, seguidores de Cristo y sus discípulos. Amén. Somos hombres que liberamos el amor de Dios a este mundo. Somos hombres que perdonamos los pecados. Somos hombres que estamos dispuestos a entregarlo todo. Nosotros somos los discípulos que el Señor ha puesto en este mundo. La palabra nos enseña que en un determinado momento, cuando Jesús ya había resucitado, los discípulos regresan al mar a pescar. En medio de su desilusión, de su dolor, por haber visto que su maestro había muerto, había sido colgado en aquella cruz, estaban frustrados, temerosos, tal vez decepcionados. ¿Cuántas veces no nos encontramos así, como discípulos, no? Pero la palabra dice que han cogido esta barca, Pedro y estos discípulos, y han regresado a la antigua manera de vivir.
Hermanos, el dolor, el sentimiento de que las cosas no están marchando de la mejor manera posible, muchas veces nos intenta arrastrar a volver a la vieja manera de vivir. No, nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Dijo que estuvieron toda la noche pescando y no han cogido ningún pez. Volver atrás no es el camino. No nos va a dar resultado. La palabra dice que de lejos han visto a alguien que estaba ahí. Y en primer momento no lo han identificado. Pero cuando él dijo que volvieran a tirar las redes, el discípulo amado ha dicho, ¿ese no es el Señor? Y ya conociendo a Pedro, ¿qué sucede? Pedro no ha querido esperar que la barca llegara a la orilla. Se tiró, ¿no?, al mar y fue nadando. El Señor tenía preparado una hoguera con pescado y pan. Cuando nosotros estamos en estos procesos de duelo, de lucha, porque también lo tenemos como discípulos, el Señor tiene algo preparado para nosotros. El Señor nos está mirando. El Señor los recibe, los alimenta, los cuida. ¿Cuántas veces el Señor hace eso con nosotros? Si os queréis poner de pie, hermanos. Amén. Y la palabra nos dice que en este momento el Señor se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, tal vez con todos estos pensamientos, recuerdos que le había fallado, que le había negado, mismo así Pedro dice, te amo. ¿Cuántas veces uno no se siente así, no? Cuando el Señor me dice, ya, ¿me amas? A mi mente me vienen mis fallos, mis debilidades. Cuando el Señor me quiere alinear con sus planes y me siento pequeño, e incluso a veces tengo temor de volver a fallar. Pero yo le digo, sí, Señor, te amo. Y Él vuelve a preguntarnos, ¿me amas? Y Pedro vuelve a contestar, sí, Señor. Y esta pregunta hoy el Señor te está haciendo a ti y a mí. Y por una tercera vez el Señor pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y es verdad, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Pero el Señor nos llama a apacentar sus ovejas. El Señor hoy te llama, por el amor que tú tienes a Él, apacienta mis ovejas. Y el Señor no lo hace mirando lo que nosotros miramos, porque nuestra mirada es demasiado corta y no llega donde llega la mirada del Señor. Cuando Dios hace este llamado a Pedro, Él está mirando a aquel Pedro transformado, porque tú y yo estamos en este camino de transformación. No somos todavía una obra terminada, pero hay un llamado y es tiempo de contestar este llamado, hermanos, mirando al Señor Jesús, nuestro Maestro. Adoremos a Dios.